Para entender el contexto del tema, se debe comprender qué fue el conflicto armado interno en Guatemala. Fue un periodo de violencia que abarcó 36 años desde 1960 hasta 1996, marcado por enfrentamientos entre el Estado guatemalteco y diversos grupos guerrilleros. Este conflicto es uno de los episodios más oscuros de la historia del país, debido a las graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo masacres, desapariciones forzadas, desplazamientos masivos y genocidio contra las comunidades indígenas. Durante el conflicto armado interno, la prensa fue uno de los medios de comunicación más afectados, tanto por la represión estatal como por el clima de violencia generalizada. Los periodistas enfrentaron riesgos constantes, incluyendo amenazas de asesinato y desapariciones. El impacto que tuvo la prensa en ese entonces fue muy trascendental para la historia del país. Periódicos como El Imparcial y algunas publicaciones alternativas se esforzaron por publicar investigaciones sobre abusos, aunque muchos fueron clausurados o sus periodistas perseguidos. Con ello surgieron medios independientes y clandestinos que buscaban documentar los abusos y dar voz a las víctimas. En este caso, es importante mencionar que la guerrilla también utilizó su propia prensa clandestina para difundir su ideología y narrativa. Según registros, decenas de periodistas fueron asesinados o desaparecidos durante el conflicto, especialmente aquellos que investigaban temas sensibles como las masacres, la corrupción o las violaciones de los derechos humanos. Muchos periodistas fueron exiliados para proteger sus vidas. Los medios internacionales también desempeñaron un papel importante en la cobertura de la violencia, logrando difundir denuncias que los medios locales no podían cubrir. Asimismo, la opinión pública estuvo manipulada por propaganda estatal. Esto se refiere a un conjunto de estrategias y mensajes diseñados por un gobierno para influir en la opinión pública. También la opinión pública se vio restringida por el miedo y la censura. Aunque la sociedad estaba polarizada, esto quiere decir que existió una gran división de pensamientos y de posturas. Muchas voces fueron silenciadas, especialmente en las comunidades más afectadas, como las áreas rurales, ya que la percepción del conflicto estuvo marcada por la experiencia directa de la violencia. Sin embargo, la falta de acceso a los medios y el temor a represalias limitaron la posibilidad de que estas opiniones fueran escuchadas. Entonces, se puede decir que el conflicto armado interno dejó varias consecuencias en diferentes temas. En la opinión pública se puede reflejar que las personas aún tienen miedo a expresarse, a brindar su punto de vista, por medio a ser rechazados o perseguidos por alguna élite de poder. Es un tema que aún se encuentra polarizado, ya que existe una gran división de pensamientos de diferentes posturas, por lo cual empieza a generar diferentes conflictos. Además, la desinformación intencionada, que aún se vive actualmente, es una problemática que afecta a la sociedad. De igual forma, la prensa tuvo un papel muy importante en el conflicto armado interno en Guatemala, porque a través de ello se hacía conocer las injusticias y abusos cometidos en el país. Sin embargo, tuvo limitaciones forzadas por el Estado, donde obligaban a la prensa a brindar una información subjetiva, una información que no era imparcial y estaba a favor del Estado, donde indicaban que el ejército protegía a la nación, mientras que la guerrilla era señalada como terrorista. Es importante mencionar que existieron algunos periodistas que se arriesgaron a brindar la información de manera imparcial. Sin embargo, optaron por el exilio, ya que temían por su vida. Fueron personas con valor y decididas a brindar información objetiva. Esta parte tiene una relación con la situación que se vive actualmente, porque las élites de poder manipulan la información para que se publique lo que a ellos le conviene. Aunque se vive de otra forma, la intención sigue siendo la misma, manipulada por la censura y represión,
y al no realizarlo empieza una serie de represalias para los medios de comunicación. Lamentablemente, el conflicto armado interno trajo consigo diferentes consecuencias en los medios de comunicación y en la opinión pública que aún se vive, y los patrones que lo rigen son los mismos. Los medios de comunicación se limitan a brindar en ocasiones la información con veracidad y objetividad, y la opinión pública aún sufre del silencio por el miedo a represalias de alguna élite de poder. Es una realidad que difícilmente puede terminar.